Dos colaboradores cercanos a Alejandro Moreno Cárdenas cayeron detenidos en menos de 48 horas, y según fuentes consultadas por Reforma, el cerco apenas está empezando a cerrarse. Y si crees que eso ya es suficiente para sacudir la semana, espera a escuchar de qué manera supuestamente está conectado todo esto con una televisora, con dinero público del estado de Campeche y con nombres que Alito jura que son completamente inocentes. Si quieres que sigamos destapando este tipo de casos sin que te quedes afuera, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que viene en los próximos días promete más. Según información publicada por el periódico Reforma el jueves 13 de agosto del 2026, las autoridades campechanas habrían tendido lo que ese diario llama un cerco sobre el actual senador y dirigente nacional del PRI. 2 detenciones en 2 días, un contador el lunes, un ex jefe de comunicación social el martes. Y Alejandro Moreno Cárdenas apareció en el programa de Ciro Gómez Leiva para decir, con voz encendida, que todo es persecución política, que los detenidos son inocentes, que a él no lo van a doblar. Pero hay algo debajo de esas palabras que conviene mirar con cuidado, mis amigos, porque la historia que rodea estas detenciones tiene más capas de las que Alito está dispuesto a reconocer. Primero hay que entender quiénes son los que supuestamente cayeron y por qué eso importa. El lunes fue detenido Luis Antonio Espinosa Campos, descrito por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, como contador y operador financiero de Emilio Gabriel Moreno Cárdenas, que es el hermano del propio Alito. Según el texto de Reforma citado en la transmisión, Espinosa también habría tenido vínculos con el arquitecto Juan José Salazar Ferrer, a quien las autoridades investigan por presuntas operaciones financieras e inmobiliarias irregulares. Una detención que ya de por sí conecta directamente con el círculo familiar del senador priista. Pero el martes llegó la segunda. Carlos Alberto Medina Hernández, quien según el Registro Nacional de Detenciones, fue asegurado en San Francisco de Campeche a las 9:48 de la noche, había encabezado la Oficina de Comunicación Social del Gobierno de Campeche durante la administración de Alejandro Moreno Cárdenas. Si estás siguiendo este espacio por primera vez y quieres enterarte de cómo avanzan estos casos, suscríbete ya, porque aquí no se los vamos a dejar pasar. Según fuentes oficiales, Medina Hernández permanece recluido en el Centro de Reinserción Social San Francisco de Cobén mientras el proceso sigue su curso. La Fiscalía le atribuye presunta responsabilidad en el delito de peculado. Lo que supuestamente habría ocurrido, de acuerdo con la información manejada por las autoridades campechanas, es lo siguiente. Recursos públicos del Estado habrían sido transferidos hacia empresas que las autoridades fiscales identifican como posibles factureras, y esos recursos habrían terminado canalizados hacia una televisora llamada Mayavisión. Y aquí es donde la historia se vuelve especialmente incómoda para Alejandro Moreno, porque, según lo que circula desde hace tiempo entre quienes cubren política en Campeche, esa televisora supuestamente tendría vínculos con el propio exgobernador a través de prestanombres. Las autoridades están revisando pagos que el gobierno estatal habría hecho a Mayavisión por alrededor de 97 millones de pesos. Y la pregunta que buscan responder es si los servicios que supuestamente justificaron esas transferencias realmente existieron o si simplemente eran papel para darle cobertura legal a un movimiento de dinero que en los hechos iba a otro lado. 97 millones de pesos del erario de Campeche. Y Alito dice que no hay nada, que todo está auditado, que él fue gobernador hace 11 años y que ya pasó mucho tiempo. Pero los números, mis amigos, no tienen fecha de caducidad cuando se trata de peculado. Ahora bien, escuchen esto con atención, porque aquí viene la primera grieta grande en el discurso público de Alejandro Moreno Cárdenas. En su aparición con Ciro Gómez Leiva, el senador priista dijo textualmente, y lo parafraseamos porque así lo transmitió el programa, que él no tiene nada que ocultar, que ha enfrentado a sus adversarios durante años y les ha ganado todo legal y judicialmente, y que las auditorías, tanto locales como federales, respaldan su gestión al frente del gobierno de Campeche.
Esa es su línea de defensa pública. Todo está documentado, todo está auditado, todo está limpio. Pero hay una denuncia previa que complica considerablemente esa imagen de limpieza. Según lo que se reportó en la misma transmisión, una militante priista habría acusado a Alejandro Moreno, ya en su papel como presidente del PRI, de haberla forzado a desviar dinero simulando sesiones que nunca existieron, simplemente para generar un gasto que justificara una transferencia. Si alguien supuestamente hacía eso al frente de su propio partido, como dirigente en funciones, la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué tan limpia pudo haber sido realmente la administración de ese mismo hombre cuando tenía el control del erario de todo un estado? Y si crees que esa pregunta merece una respuesta, suscribirse a esta plataforma es la manera de asegurarte de que cuando esa respuesta llegue, no te la pierdas, porque aquí vamos a seguir dándole seguimiento. Hay que detenerse un momento en el tono de Alejandro Moreno durante esa entrevista, porque dice mucho más de lo que sus palabras literales sugieren. El senador llegó al programa de Ciro no a responder preguntas incómodas, sino a declararse víctima. Habló de persecución política, de un gobierno autoritario, de terrorismo judicial. Dijo que quienes colaboraron con él son gente inocente a la que le están arruinando la vida para presionarlos a que lo señalen a él. Y en un momento de la conversación, con una intensidad que no pasó desapercibida, llegó a decir que para callarlo, tendría que pasarle algo peor que una detención. Eso es lo que dijo públicamente Alejandro Moreno Cárdenas ante las cámaras de uno de los programas informativos de mayor audiencia en México. Palabras de mártir. Palabras de hombre que se sabe perseguido, pero que asegura no tener nada que esconder. El problema es que las palabras de mártir y los 97 millones de pesos presuntamente canalizados a una televisora que supuestamente le pertenece a través de prestanombres no encajan en la misma historia. Y el segundo colaborador detenido en 48 horas sugiere que las autoridades de Campeche tienen algo más que simples sospechas. Vale la pena preguntar también, ¿por qué ahora? Alejandro Moreno dejó el gobierno de Campeche hace más de 11 años, como él mismo recuerda cada vez que puede. Si los presuntos desvíos ocurrieron durante su administración, las autoridades habrían tenido más de una década para investigar. Eso es algo que incluso el canal donde se transmitió la entrevista reconoció con cierta incomodidad, que estas cosas suelen moverse cuando hay procesos electorales o cuando conviene políticamente. Y eso es un punto legítimo. La oportunidad de las detenciones genera preguntas válidas sobre si hay motivación política detrás del timing. Pero esas preguntas sobre el momento no borran los hechos que se investigan. Que alguien actúe con motivación política al perseguir una irregularidad no convierte esa irregularidad en inexistente. Los 97 millones de pesos siguen ahí. Las empresas presuntamente factureras siguen siendo parte de la investigación. Y Mayavisión sigue siendo objeto de revisión. Amigas y amigos, la pregunta no es solo cuándo ocurrió, sino qué ocurrió exactamente, y si el dinero que supuestamente fluyó hacia esa televisora tiene un rastro que las autoridades puedan reconstruir. Porque si pueden, lo que viene para Alejandro Moreno puede ser considerablemente más complicado que 2 detenciones en su entorno. Hay un detalle en todo esto que merece atención especial y que no debe perderse entre tanto ruido. Según la investigación que describe la Fiscalía Campechana, los 2 detenidos no son figuras marginales en la historia de Alito. El contador estaba vinculado al hermano del senador y a operaciones financieras que las autoridades califican como irregulares. El exjefe de comunicación social habría sido parte del mecanismo mediante el cual supuestamente se movió dinero hacia las empresas factureras y de ahí hacia Mayavisión. 2 piezas distintas de un mismo engranaje, según la hipótesis de la Fiscalía. Y ese engranaje, de acuerdo con lo que publican los medios que siguen el caso, habría funcionado durante la administración de un hombre que hoy, como senador y líder del PRI, tiene fuero. Eso significa que para llegar a él directamente, si es que las investigaciones apuntan hacia allá,
habría que pasar por un proceso de desafuero en el Congreso. Y según lo que reportó la misma transmisión, diputados de Morena ya habrían mencionado esa posibilidad como algo vivo. Suscríbete a este espacio si quieres estar aquí cuando ese proceso, si es que llega, empiece a moverse, porque este canal no va a dejar de contarlo. Y mientras todo esto avanza en los tribunales de Campeche, Alejandro Moreno sigue hablando. Eso también es un dato. Un político que supuestamente no tiene nada que ocultar y que afirma haber ganado todo legalmente tendría, en teoría, incentivos para dejar que el proceso judicial hablara por él. Pero Alito eligió otra estrategia: salir en cámara, subir el tono, hablar de narcopolítica dentro de Morena, anunciar campañas en capitales del mundo para denunciar lo que él llama un régimen autoritario. Es una estrategia de ruido, de ocupar el espacio público con tanta declaración, con tanto agravio proclamado, que la conversación se mueva del presunto peculado hacia el debate sobre autoritarismo y persecución política. Y en parte funciona, porque ahora mismo hay gente discutiendo si el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está usando los aparatos judiciales de Campeche para liquidar políticamente a la oposición, y esa discusión desplaza a un segundo plano la pregunta sobre si 97 millones de pesos del erario campechano terminaron en una televisora ligada al exgobernador. Aquí viene lo que hace que todo este cuadro se vea distinto cuando uno lo junta completo. Alejandro Moreno Cárdenas, en esa misma entrevista con Ciro Gómez Leiva, dijo que quienes detentan el poder y cometen errores deben ser expuestos, que hay que llamar a las cosas por su nombre, que la corrupción tiene que ser señalada sin importar las consecuencias. Esas fueron, según la transmisión, sus propias palabras. El hombre que exige transparencia y que dice no tenerle miedo a rendir cuentas, es el mismo hombre cuyo exjefe de comunicación y cuyo contador de cabecera están hoy en el Centro de Reinserción Social de Coven, investigados por un presunto esquema de peculado construido, según la Fiscalía, durante la administración que él encabezó. Como bien lo sabes, esa clase de contraste entre el discurso y los hechos es exactamente lo que este espacio existe para mostrar. Y si hay más casos como este, esperando a ser abiertos, aquí los vamos a seguir contando. Suscríbete para no quedarte afuera cuando el siguiente estalle. Ahora llegamos al punto que transforma todo lo anterior en algo concreto e inmediato. Según la información disponible en el Registro Nacional de Detenciones y en los documentos oficiales citados por los medios que cubren el caso, Carlos Alberto Medina Hernández fue asegurado, puesto a disposición de un juez local y vinculado a proceso por peculado en menos de 24 horas desde su detención. Eso significa que la Fiscalía de Campeche presentó evidencia suficiente para que un juez aceptara la causa. Y eso, mis amigos, es una diferencia importante respecto a una simple acusación política. Hay un juez que revisó los elementos y consideró que el proceso debe continuar. Al mismo tiempo, Luis Antonio Espinosa, el contador detenido el lunes, también permanece en Coven y enfrenta cargos relacionados con el mismo esquema presunto. 2 procesos activos, 2 personas en prisión preventiva. Y en el centro de ambas investigaciones, el nombre de una televisora y el rastro de 97 millones de pesos que el gobierno de Campeche supuestamente pagó por servicios que las autoridades ahora investigan si realmente existieron. Cuando Ciro Gómez Leiva le dijo a Alito ese jueves que Reforma había abierto su edición con el titular de que le tendían cerco, Alejandro Moreno respondió que era grotesco y terrible. Pero los cercos, por lo general, no se construyen con aire. Se construyen pieza por pieza, y según lo que muestran los hechos documentados, en 48 horas cayeron 2 piezas. Si quieres seguir de cerca cómo avanza este caso, y todos los que vienen detrás, este espacio es donde va a pasar. Suscríbete ahora. Las reacciones a todo esto revelan también algo interesante sobre el momento político que vive México. Por un lado,
el propio Alejandro Moreno salió a decir que los detenidos son inocentes, que no ejercían los presupuestos investigados, que son personas a las que le están arruinando la vida para presionarlo. Eso es lo que dijo públicamente. Pero la Fiscalía de Campeche, que hoy encabeza un gobierno morenista, la gobernadora Laida Sansores, presentó elementos ante un juez y ese juez los aceptó. Las autoridades federales, hasta donde informan los medios, no han intervenido directamente en el proceso. Lo que hay es una fiscalía estatal con un caso activo y 2 detenidos en proceso. Alito habla de terrorismo judicial, pero los jueces de control que mencionó en la entrevista, según sus propias palabras, ya estarían bajo el control de sus adversarios. Si eso fuera cierto tal como él lo plantea, estaríamos ante una cooptación total del sistema judicial campechano. Eso es una acusación enorme. Y si hay pruebas de esa cooptación, Alejandro Moreno tendría la obligación política y moral de presentarlas, no solo de declararla ante las cámaras de un programa de noticias. Porque decir que todo es persecución, sin mostrar la evidencia de esa persecución, es exactamente el tipo de estrategia que los políticos usan cuando no tienen otra defensa disponible. Y esto no se les va a olvidar a quienes llevan años siguiendo los expedientes de Campeche. El caso va a crecer. Así lo anticipan quienes siguen de cerca las investigaciones. La revisión de los 97 millones de pesos pagados a Mayavisión apenas empieza, según los reportes disponibles. El objetivo de las autoridades es determinar si los servicios que supuestamente justificaron esos pagos realmente fueron prestados. Si la respuesta es que no, el monto total de lo presuntamente desviado sería casi 3 veces mayor que los 36 millones que se le atribuyen a Medina Hernández de manera individual. Y eso, sumado a la figura del hermano del senador, involucrada a través del contador Espinosa, traza un mapa que apunta hacia alguien mucho más arriba en la cadena de decisiones del gobierno campechano de aquella época. Alejandro Moreno tiene fuero. Eso le da tiempo y le da protección jurídica por ahora. Pero el fuero depende de que sus compañeros en el Congreso no voten para quitárselo. Y si las investigaciones siguen avanzando y los elementos se acumulan, mantener ese fuero puede volverse políticamente costoso para quienes decidan defenderlo. La pregunta incómoda que este caso le plantea a México es una sola. ¿Cuánto tiempo más puede un político acusado de estar en el centro de un presunto esquema de desvío millonario mantenerse no solo libre, sino en el cargo de presidente de un partido de oposición y senador de la República, utilizando esos micrófonos para declararse víctima mientras sus colaboradores enfrentan cargos en su nombre? Esa es la pregunta que este espacio no va a dejar de hacer. Y mientras la hipocresía del poder siga siendo moneda corriente en la política mexicana, aquí vamos a seguir señalándola caso por caso. Suscríbete a esta plataforma si no quieres perderte el próximo en caer. 2 detenciones, 48 horas, 97 millones de pesos bajo lupa, y un senador que dice no tener nada que ocultar, pero que aparece en televisión a gritar que todo es persecución antes de que un solo juez haya dicho su última palabra. Así está el caso Alito. Y apenas empieza.